La Biblia está llena de mensajes preciosos, de mensajes poderosos, de mensajes que están hechos justo a nuestras medidas. Pero en esta porción de la palabra leída queda evidenciado la autoridad del Señor Jesús. Su más alto y asombroso milagro realizado hasta ese momento estaba a punto de tomar forma, dejando impresionado a todos los hombres y mujeres que habían en aquel lugar, evidenciando la autoridad de Jesús aún por encima de la muerte. Conforme a la palabra leída, la primera en enterarse de que Jesús había llegado a Betania fue Marta, la cual fue a su encuentro corriendo y de alguna manera le reclama al Señor y le dice, le reclama porque su hermano había fallecido y ella entendía, y así se lo hizo saber, que si el Señor Jesús hubiese estado allí, si hubiese llegado a tiempo, su hermano no hubiese muerto. Sin embargo, ella expresa su fe en la resurrección de los muertos. Y Jesús, quiero que sepan que Jesús en aquel momento le hace saber una palabra poderosa. Una palabra con dos vertientes. Es la primera vez que la quinta vez que él le dice, yo soy. Palabra que representa autoridad. Palabra que autoriza, que representa fuerza, dominio, control, seguridad. Él le dice, yo soy. En el capítulo 11, versículo 25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Una palabra grande y poderosa. Una palabra que el mundo no asimiló y todavía hoy cuesta a los hombres naturales asimilarla de la manera correcta. Vuelvo a decirla. Jesús le dijo, hablándole a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Promesa de Dios para los hombres. Palabra de autoridad y de poder. Palabra que trae un empaque de promesa de parte de Dios. Es cuestión de que usted y yo entendamos cuál es la intención con la que el maestro dice esta palabra. Es decirle a María, a Marta, tranquila que yo estoy en control. No te preocupes que aunque tú lo veas dormir, aunque tú creas que está muerto, solo duerme, yo lo levantaré. Él despertará. Pero había una verdad poderosísima en aquel momento. Era algo que nadie podía soñar, porque todavía no se había visto un milagro, por lo menos en aquel momento, no se había visto un milagro de tal magnitud. Era como en el momento que a Noé le han dicho, el Señor le dice que prepare un arca porque va a caer agua del cielo para la tierra. Cuando en aquel momento nunca antes había llovido del cielo a la tierra, sino que la Biblia enseña que la tierra brotaba un vapor el cual alimentaba la vegetación. Había que tener mucha fe en aquel momento para creer que iba a llover del cielo a la tierra. Pero quiero decirle, mis amados, que el Señor nunca, jamás ha dejado de sorprendernos. Yo decía hasta hace un tiempo, a mí el Señor me sorprende cuando Él deja de sorprenderme. Porque cuando no me sorprende lo que Dios está haciendo, algo no anda bien en mí.
porque mis ojos deben de estar abiertos y expectantes para disfrutar de la grandeza de Dios. No puedo permitirme que mis ojos estén cerrados, porque a los hombres no le dieron ojos para que lo tenga cerrado, sino para que contemplen la grandeza de tu Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea su nombre. Y el Señor le dice a Marta: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Luego Marta informa en secreto a María, su hermana. Pero esta, al enterarse de que el maestro está en Samaria y que ha llegado y que está en el entorno, esta mujer salió corriendo a su encuentro. Y los judíos le siguieron a ella y le vieron llegar hasta Jesús y postrarse. Y mi Señor, al ver el dolor que embargaba el corazón de aquella mujer y de aquella familia, su humanidad, en su humanidad, se puso de manifiesto la compasión. Y enseña la Biblia de que él también lloró. Bendito sea su nombre. Y dirigiéndose al sepulcro en aquel momento, me imagino después de haber tratado con ella, aquel momento especial, después de haber tratado con ella, le habrá pedido: dirígeme donde lo han puesto. Pero quiero decirle algo, mis amados. Quiero decirle que, como dice las Escrituras, el que cree en el Señor Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. Quiero hacer un paréntesis aquí. Yo no sé si usted ha visto personas que espiritualmente andan como muertos en vida. No sé si usted habrá visto personas que dicen: cuando yo era cristiano, el Señor me utilizaba y yo levantaba las manos y venían 100, 50, 200 personas a los pies de Cristo. Y el Señor me utilizaba con poder. Yo era un ministro. Qué pena que tenga que hacer referencia de lo que vivió antes, que ya no vive. Son gente muerto espiritualmente. Han permitido que el enemigo les robe la bendición de que el Señor continúe usando su vida como un canal de bendición. Pero en cambio vemos otros que ante los ojos humanos decimos: son gente, es un loco viejo, es una persona que él se cree que sabe. ¿Qué puede saber este de la Biblia? En cambio el Señor lo toma y hace maravillas con él. Lo utiliza como vaso de honra, lo utiliza como canal de bendición y te da una palabra que transforma tu vida. Y aunque ante tus ojos parezcas un muerto, es vivo para la gloria de Dios. Aunque para tus ojos parezca insignificante, para el Señor es un instrumento útil, es un vaso de honra, es un canal de bendición. Y aunque esté muerto, vivirás, dice el Señor. El Señor no deja de sorprendernos. Y cada vez que el Señor utiliza una palabra, un varón, una sierva, un siervo, que lo utiliza y te das una palabra de bendición, una palabra de sabiduría, una palabra de esperanza, de seguro que cosas pasan por tu cabeza y algo en tu corazón como que te revuelve. Y quiero que sepa esto, amado. Fíjese que cuando eso sucede, la ropa barata o fea o mal planchada que tiene ese mensajero pasa a un segundo plano.
No te das cuenta de su atuendo ni de su vestimenta. No te das cuenta de su edad ni de su condición. Porque la palabra que el Señor ha puesto en su corazón, la palabra que el Señor ha puesto en sus labios, tocan las fibras de lo interno de tu vida. Y dice: el Señor habló a mi vida a través de ese varón. Pasa a un segundo plano. El que creía que estaba muerto, el Señor lo hizo recobrar vida. Porque debo decirle que en el momento que Marta y María van camino al sepulcro a enseñarle al maestro, dónde estaba Lázaro, dónde estaba su hermano, dónde estaba su amigo durmiendo o descansando, jamás se imaginaron el acontecimiento histórico que dividiría la humanidad en un antes y un después. No se imaginaron, ellos siempre creyeron en la palabra del Señor, pero esto identifica, esto revela que aún ellas no conocían en profundidad la autoridad y el poder del Señor. Ellas no sabían que juntamente con ellas no era solo Jesús que iba camino al sepulcro. No se habían dado cuenta que era la vida misma que iba con ella a donde no había vida, para transformar, para bendecir, para restaurar, para sanar. Aleluya. Bendito sea el Señor. Cuán bueno y maravilloso es el Señor. Wow. Me imagino lo que iría pensando Marta y María en el transcurso, en el camino. No tenían ni idea de la sorpresa preciosa y enorme que iban a recibir, que iban a ver. No se estaban imaginando que iban a ser testigos de un milagro sin precedente en la humanidad. No sabían la grandeza de ese hombre que iba con ellos. Porque en aquel momento Jesús seguía siendo 100% hombre. Aleluya. Cuán bueno, cuán maravilloso es el Señor. Bendito sea su nombre. El versículo 38. Jesús muestra su humanidad al sentir compasión, y no solo por Lázaro, su amigo, el cual había fallecido, sino también por las hermanas que sufrían la pérdida de su hermano que amaban. Y la Biblia enseña de que el Señor fue solícito con ella. La Biblia enseña que el Señor fue solidario con ella. La Biblia enseña que el Señor fue uno con ella en el momento de dolor y sufrimiento. Y voy a decirle algo, mis amados. El Señor Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy y será por los siglos de los siglos. Aleluya. Bendito sea su nombre. Así como el Señor tuvo compasión de Marta y María, así como estuvo con ella en el momento de flaqueza, de debilidad, de tristeza y de dolor, el Señor te dice en esta hora: estaré contigo todos los días de mi vida. No puede dudar eso. El versículo 39 muestra la autoridad y delega responsabilidad en nosotros. Quiero que vayamos al versículo 39. Dice: y dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Aleluya. Dice el versículo 40: y Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si cree verá la gloria de Dios? No tiene idea aquella mujer de lo que va a acontecer. No tiene idea, no se
sospecha la grandeza del momento que ella está viviendo. Y le digo algo, mis amados, hoy día hay mucha gente que, aunque usted lo vea caminando, son muertos en vida. Son gente que andan caminando y nada más caminan, pero espiritualmente están muertos. Todavía no conocen la grandeza del Dios el Padre. Todavía no conocen la grandeza de su amor. Todavía no han experimentado un momento de gloria por la misericordia del Señor. Cuando conocemos esa verdad, dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa verdad se llama Jesús de Nazaret. Esa verdad se llama Jesucristo el grande. Esa verdad se llama Jesús el Hijo de Dios, en el cual descansa toda autoridad, todo poder, toda grandeza. Bendito sea su nombre. Mis amados, muestra su autoridad y delega responsabilidad en cada uno de nosotros. Quiero que vayas conmigo al versículo 43. Y dice la palabra. Al versículo 41. Dice, entonces quitaron la piedra donde habían sido puesto el muerto. Y Jesús dijo, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está a mi alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Yo me imagino, mis amados, en el momento que el Señor Jesús está hablando con Dios el Padre, todos los ojos de todo el que estaba allí estaban expectantes, observando al Señor y esperando a ver qué iba a acontecer allí. Porque el Señor Jesús tenía fama de ser un hombre de poder, un hombre de autoridad, un hombre que sanaba, un hombre que bendecía. Y Él ha pedido que lo lleven al sepulcro a ver dónde está Lázaro enterrado, su amigo. Y me imagino todas las cosas que habrá pasado por la cabeza de aquellos que estaban allí. Me imagino todo el mundo expectante, esperar a ver qué va a suceder, a ver con qué va a saltar ahora, a ver con qué va a salir este hombre. Porque allí en la multitud había gente que creían y le seguían al Señor. Había gente que conocía de su grandeza. Pero había gente también que iba para ponerle zancadilla para que el maestro quedara en vergüenza. Pero no tenían claro aquella gente de que en él descansaba la plenitud de Dios. No sabían que en él descansaba toda autoridad, todo poder, toda gloria y toda honra reposaba sobre sus hombros. Aleluya, aleluya. Mis amados, me imagino todo el mundo esperando a ver qué va a hacer. Un momento estelar. El Señor en aquel momento, diría un cibaeño cualquiera, se la está jugando. Porque lo que aconteciera allí lo calificaba o lo descalificaba ante los ojos de los hombres. Y cuando este hombre dice, me imagino el llamado con más autoridad que habrá recibido la humanidad o que habrá oído la humanidad. Versículo 43 dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Este es un momento estelar. Este es un momento de tensión. Este es un momento de preocupación. Era un momento en el que los hombres, el corazón le iba a palpitar. Y me imagino que quitaron la mirada del maestro para ponerla a la puerta de la cueva. Cuando el Señor dijo, Lázaro, ven fuera. Yo no sé usted. A mí allí las rodillas me hubiesen temblado. Porque tengo mi confianza puesta en este hombre.
Mi esperanza está puesta en Él. Yo creo en su autoridad y en su poder. Y se la está jugando de mala manera. Allá habían gente con deseos feos, pero habían gente con un corazón agradecido, con un corazón noble, con un corazón confiado, con un corazón esperanzado y sabiendo y creyendo que la autoridad descansa en Él. Aleluya. Y se produce un milagro de todo el SAI, diría mi hija Stephanie. Se produce un milagro impactante. Me imagino la boca abierta de todos los hombres. Me imagino los ojos por brotarse. Me imagino el latido del corazón. Me imagino el impulso de la sangre al ver a este hombre salir vendado de la cueva. Me imagino que todas dudas fueron despejadas. Me imagino que todas preguntas fueron contestadas. Me imagino el corazón de los hombres y mujeres que creían en Jesús diciendo: Señor, te alabo, Señor, te adoro, Señor, creo en ti. Eres tú el Dios verdadero. Aleluya. Bendito sea su nombre. Qué momento aquel. Qué momento más glorioso y grande y maravilloso vivió la humanidad. Pero voy a decirte algo, mi amado. Ese momento se repite en nuestra vida día a día. El milagro acontecía de aquella manera en aquella época. Hoy tú y yo experimentamos un milagro cada mañana. Cuando tus ojos son abiertos, tú experimentas un milagro de parte de Dios. Cuando tus ojos son abiertos, el simple hecho de abrirlo es un milagro de parte de Dios. Porque si yo le doy un golpe que lo pongo a dormir, no sabremos si usted despierta. Pero el Señor produce un milagro cada vez que te acuestas y logras tú conciliar el sueño, y el Señor hace posible que pueda abrir los ojos sin que nada te moleste. Pero ¿para qué abre los ojos? Para que contemple la grandeza y la maravilla del Dios verdadero. Para que observe lo que es verdaderamente un milagro de todo el tamaño. Para que pueda ver la grandeza de todo un cosmos. Pueda ver la grandeza de todo un universo. Todo un planeta, toda una familia, todo un país, toda una ciudad, toda una familia caminando en armonía, cada quien en su mundo. Es un milagro precioso que si usted no se había detenido a observar, oiga, todo el mundo tiene su mundo hecho, organizado, y todo el mundo camina conforme a su mundo. Un milagro maravilloso que Dios hace, porque hace un milagro para ti, hace un milagro para ti, para cada uno de nosotros. Y nosotros somos protagonistas y parte de ese milagro que Dios hace con nosotros. Lo que pasa es, mi amado, que muchos de nosotros, aunque parezcamos vivos, somos muertos. Porque solo andan, solo caminan, pero sus ojos espirituales aún no han sido abiertos. Son muertos andantes. No conocen de la grandeza del Señor. No conocen del poder de Dios. No conocen de su autoridad. No conocen de su misericordia. No conocen de su poder y de su grandeza. No conocen de sus maravillas. Y cuando los ojos son abiertos, entonces hasta la vida tiene color, tiene forma y otra dimensión. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, Dios es bueno. Me gozo en el Señor cuando nosotros podemos observar y reconocer la grandeza de Dios. Eso llena de gozo y asombro a los hombres. Gloria al Señor. Mientras Jesús hablaba con el Padre en el versículo 42, ¿ha pensado usted alguna vez, ha pasado por su cabeza alguna vez lo que la gente estaba viviendo en aquel momento? Solamente nosotros escuchamos la lectura, pero no profundizamos en la realidad que se está viviendo en aquel momento. Mire, cosas para considerar en ese momento.
Primero, se identifica la autoridad del Señor Jesús cuando Él dice, quitar la piedra. Es algo que usted podía pensar, pero con el poder que el Señor exhibe, podía haber dicho, quítala, y se quita. El Señor tiene autoridad y poder para decirle a una montaña que se mueva, y se moverá. El versículo 39, la hermana que había muerto, la hermana del que había muerto le dice, y él ya tiene 4 días. En el versículo 40 los pone a pensar a todos cuando le dice, ¿no te he dicho que si cree verá la gloria de Dios? Bendito sea el Señor. En el versículo 41 dice, y quitaron la piedra. Ahora bien, piense usted en lo que pasaba por la mente de cada uno de ellos. Pero voy a decirle algo. Hasta ahí llega la parte del maestro. Ahora entra en acción mi responsabilidad como hijo de Dios. Porque en la parte primera, en la primera parte, Él dijo, quitad la piedra. ¿A quién le dijo quitad la piedra? A los que estaban en su entorno. ¿Qué representa la piedra? El yugo del pecado, la esclavitud, el encierro, la limitación. Y le dice Marta, su hermana, y es de ya, tiene 4 días. Lo que nos hace saber de que humanamente no hay posibilidad de que este hombre retorne a la vida. Tiene que pasar algo demasiado grande para que Jesús no quede en vergüenza allí. Y Él le dice, en la tercera posición le dice, ¿no te he dicho que si cree ve la gloria de Dios? Nos está preparando emocional y mentalmente para que usted sepa que en Él descansa la autoridad, para que no haya duda en tu corazón, porque antes de que lo que va a acontecer acontezca, ya te lo he notificado. Bendito sea el Señor. Y cuando Lázaro sale fuera, Él dice una palabra, justo para ti, iglesia. Él le dice, desatadlo, dejarlo ir. Wow. Humanamente usted puede pensar, y tiene razón, porque lo que mandaba en aquel momento era quitarle el sudario de la cabeza, era quitarle las vendas de los pies y de las manos, para que aquel hombre pudiera caminar. Aquel hombre, aunque ya estaba vivo, todavía estaba atado. Aunque aquel hombre había salido del sepulcro, no podía caminar porque sus ojos eran vendados. Todavía no tenía la libertad. Y el Señor nos dice a nosotros, desatadle y dejarle ir. A ellos le mandó a quitar la venda física que tenía Lázaro. Pero a nosotros hoy nos dice que hay mucha gente ahí afuera que viven sin Dios y sin esperanza. Hay mucha gente afuera que aunque usted lo vea caminando, son muertos en vida. Hay mucha gente afuera que aunque usted lo vea andando, viven atados al mundo, al pecado, a los vicios, a las drogas, a las cosas que no agradan a Dios. Y usted, iglesia de Jesucristo, el Señor nos dice, ir por el mundo y hacer discípulos, desatarle y enseñarle a caminar la verdad. Bendito sea el Señor. Aleluya. Mis amados, ahí es donde entra mi responsabilidad como pastor. Ahí es donde entra mi responsabilidad como siervo de Jesucristo. Ahí es donde entra mi responsabilidad como siervo y mensajero del Señor. No debemos dejarlo
que siga atado. Ese primo, ese hermano, ese padre, esa madre, ese amigo, ese compañero de trabajo, el Señor te dice, quitarle la venda, desatarle y enseñarle a caminar. A esa persona que andan sin Dios y sin esperanza, el Señor nos dice, desatarle y dejarle ir. El libro de Mateo capítulo 28 dice que somos parte de una gran comisión. Y nos dice, vayan por todo el mundo y enséñenle a la gente todo lo que yo le he enseñado. Y bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenle todo lo que yo le he enseñado. Que yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Aleluya, hasta el último momento, hasta el último latido, hasta el último suspiro, hasta el último segundo de tu vida. Estaré contigo, dice el Señor. Bendito sea el Señor. Dice el versículo 44. Entra en vigor entonces. Dice el versículo 44. Bendito sea el Señor. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con venda y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejarle ir. El Señor nos ha comisionado como instrumento suyo, como sus mensajeros, como comisión para que nosotros vayamos al mundo y desatemos aquello que no conocen al Señor, aquellos que son prisioneros del mundo, del vicio, de los placeres y prisioneros de los deseos de la carne. No te quedes sentada, iglesia. No te quedes en la comodidad de tu hogar. No es el tiempo de confort. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Juan registra 7 señales en su evangelio. En el capítulo 2, versículo 1 al 11, habla de la transformación del agua y el vino en la fiesta de Canaán. En el libro de Juan, capítulo 4, del 46 al 54, habla de la santidad, de la sanidad del Hijo del Hombre. Fueron de los 7 milagros que se hicieron que se habían hecho hasta ese momento. En Juan 5, del 1 al 9, habla de la sanidad de un paralítico, el paralítico de Betesda. En Juan 6, del 1 al 14, la multiplicación de los panes y los peces. En Juan 6, del 15 al 21, el Señor camina sobre las aguas. En Juan 9, 1 al 7, sanidad de un ciego. En Juan 11, del 38 al 44, la resurrección de Lázaro. 7 milagros. El milagro número 8, el Señor quiere hacerlo en tu vida. Está en ti, en abrirle las puertas al Señor de tu corazón para que Él entre y se enseñoree, para que sea Él quien tome dominio y control de nuestras vidas, para que sea Él el arquitecto del 8º milagro que necesitamos que haga el Señor en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso fuerte a Cristo. Mire, mi amado, yo quiero hacer una pregunta en este momento, porque quiero que Dios haga el milagro en tu vida. Yo quiero preguntar si alguien en esta hora quiere aceptar a Cristo como su Dios y Salvador, si quiere renovar sus votos con el Señor, si quiere entregar su corazón, si quiere que ese milagro número 8 el Señor lo haga en su vida. Este es el momento. El Señor quiere bendecir tu vida, quiere transformar. ¿Quieres transformar tu vida? ¿Alguien quiere recibir a Cristo como Dios y Salvador en esta hora? Este es el momento.
Quiero que sepas que yo puedo entender que pueda haber una lucha espiritual en este momento entre tu corazón y tu mente. Algo te dice, eres muy joven. Algo te puede decir, déjalo para después. Me da vergüenza. Será mañana. Lo haré más tarde. Pero voy a decirte, mi amado, mi amada, que no sabemos si mañana estaremos aquí. No sabemos si tú estarás aquí. No sabremos si mañana amaneceremos con vida. Es por eso que el día que el Señor ha creado para que tú y yo le adoremos es hoy. Lo que vaya a ser para el Señor, dice la Biblia, hoy es el día aceptable. ¿Alguien quiere recibir a Cristo como su Dios y Salvador en esta hora? Bendito sea el Señor. Cierra tus ojos y vamos a orar. Eterno Dios y Padre nuestro, gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu respaldo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Concédenos el privilegio, Señor, de que ese otro milagro, ese próximo milagro que tú ejecutarás, Señor, sea en nuestras vidas, Señor. Aquello que tenemos en nuestro ser que no te agrada, que no es de bendición, quítalo, Señor, y sustitúyelo por obediencia a tu palabra, por un crecimiento espiritual sostenido, Padre amado. Que podamos ser para tu gloria y tu honra herramienta útil en tus manos, Señor. Que seamos canal de bendición donde quiera que vayamos, Señor. Gracias, Señor, te damos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.